Muy buenas, un saludo a todos, a todas. Soy Federico Pozo Cuevas del Departamento de Sociología de la Universidad de Sevilla y voy a comenzar una breve presentación de una ponencia que hemos titulado Aprendizaje sobre trampas, enseñar sociología en grados de criminología. De entrada y en primer lugar, agradecer la oportunidad de participar en la que ya es la tercera edición del Congreso Internacional de Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales y Jurídicas. Y como decía, vamos a centrar nuestra contribución en esta ocasión en algo que tiene mucho, si no todo que ver con mi experiencia como docente de asignaturas de sociología, entre las que se encuentran sociología criminal o formas de criminalidad contemporánea o particularmente también asignaturas de metodología de la investigación, en grados de criminología desde hace ya más de 10 años. Eh, esta ponencia lo que pretende hacer simplemente y de manera humilde o modesta es exponer un conjunto de aprendizajes y reflexiones fruto de la experiencia de más de 10 años impartiendo la asignatura en particular, como he mencionado, sociología criminal en grados de criminología de varias universidades españolas. Concretamente, se trata de apuntar las claves que permiten entender lo central que resulta la sociología en el estudio y análisis tanto de la criminalidad como del control o reacción social frente a la misma. En este sentido, por un lado, se presenta la sociología como perspectiva ineludible a la hora de escrutar y conectar ambos lados del binomio, por un lado delincuencia, por otro control social. Por otro lado, se trataría de mostrar cómo y por qué esta perspectiva, la perspectiva sociológica, cumple un papel fundamental para el estudiantado, para los alumnos y alumnas de los grados de criminología. Este papel fundamentalmente es hacer visible algunas de las trampas que lleva aparejado el importantísimo sesgo jurídico, aunque también no cabe olvidar el forense que caracteriza en nuestro país a estos estudios. Son tres, o podemos hablar de tres: la pulsión normativa, la tentación del diagnóstico y la obsesión preventiva. Creemos, quienes comparten conmigo esta experiencia a lo largo del tiempo, que tanto el análisis riguroso de lo delictivo como la aplicación del conocimiento científico-social al campo de lo securitario requiere saber reconocer esas trampas y con ello saber sortearlas. Brevemente, porque se trata de simplemente proponer esta aportación y confiar en que luego en la publicación del texto escrito esto sirva para alimentar el debate, podemos hablar, como decíamos, de la perspectiva sociológica sobre la desviación y el delito. En realidad, puede sintetizarse esta perspectiva en el hecho de que nos planteamos dos preguntas. La primera, quizá la que más atrae al estudiantado, lógicamente, la respuesta que se espera que la criminología y las ciencias sociales que le aportan perspectiva o le aportan caudal de evidencia es por qué delinquimos, por qué delinque la gente, por qué robamos, por qué somos violentos, por qué consumimos drogas o por qué cometemos fraude. Eh, Sin embargo, para la sociología quizá tan importante, si no más, que esa pregunta es cómo se definen y representan como delitos y cómo se controlan socialmente determinados comportamientos, a partir del hecho y la evidencia de que los sistemas de control cambian y configuran, han ido configurando el delito y la desviación. A la pregunta de por qué se delinque, la sociología responde o trata de apuntalar la idea, no siempre fácil a la hora de suponer una, una confrontación con ideas que están muy arraigadas en el saber cotidiano, el sentido común. Decíamos que la sociología responde de entrada que en los delincuentes la comisión de delitos no es una cuestión que esté incorporada de ninguna manera en nuestro componente genético.
no se nace con ningún comportamiento aprendido ni ningún comportamiento incorporado. Se hace en el distinto sentido en que las teorías criminológicas de base sociológica han dado respuesta. Pero fundamentalmente esta idea de que los delincuentes no nacen, sino que se hacen, confronta con las interpretaciones que ponen el acento en lo biológico, como hizo la criminología en sus orígenes o en su etapa, podemos llamar, precientífica, y frente a interpretaciones psicológicas que sitúan la clave del comportamiento dentro del individuo. Tanto las interpretaciones que ponen el acento en lo biológico, que quizás podríamos apuntar que están viviendo cierto revival, como las psicológicas ponen el acento en que algo funciona mal en el individuo y no apuntan a la sociedad. Desde la perspectiva sociológica, para responder a la pregunta de por qué delinquimos hay que preguntarse también otras cosas. Fundamentalmente, ¿qué quieren decir delito de desviación? ¿Por qué algunos actos son considerados como tales y otros no? ¿Y qué y cuánta importancia tiene el contexto social y cultural? Estas ideas fundamentales que están impuestas, entre otros, por Gires y Sutton, a quien aquí citamos, forman parte ineludible de esta perspectiva. Pero a mí me gustaría apuntar más que estas cuestiones, que son cuestiones, por otro lado, muy presentes en la literatura sociológica que introduce la disciplina en el ámbito de la criminología, una serie de reflexiones para el debate. Tiene que ver con que, pese a ocupar frente a otras materias un lugar discreto en los planes de estudio, las asignaturas de sociología o sociológica están llamadas a cumplir un papel fundamental para el estudiante de criminología. Quienes enseñamos sociología tenemos que lidiar con formas de pensar el fenómeno delictivo que son alimentadas quizá de forma más subliminal que consciente por el marcado sesgo jurídico, aunque como he comentado al principio también forense, que caracteriza en España a los estudios de criminología. A diferencia de lo que persigue el pensar sociológicamente, entre otras formas de pensar sobre la presencia del delito en la sociedad, funcionan como trampas o sesgos, en tanto que dificultan que el aludado ponga suficiente distancia, sea distancia crítica o sea distancia analítica, con las creencias, opiniones o interpretaciones personales o cotidianas del mundo. Una de estas trampas es lo que podría llamarse la pulsión normativa, y tiene que ver con situarse frente a lo delictivo sin advertir su condición de constructo social, sino como realidad netamente ajena porque es de otros, no propia, y condenable en términos morales y con base en el hecho de que lo es legalmente. Otra de las trampas a superar es la de la permanente tentación por el diagnóstico. Por decirlo de otra forma, es una tentación por situar la motivación de la conducta en la esfera estrictamente individual y explicarla en términos de funcionamiento anómalo, como trastorno, cuando no determinado por predisposiciones de base biológica o neurológica. Finalmente, una tercera trampa, que podría llamarse obsesión preventiva, se evidencia en el refuerzo que encuentran en el marco de los estudios de criminología planteamientos centrados no en la comprensión o explicación de los fenómenos, por ejemplo, de sus raíces sociales o de sus relaciones con otras dimensiones de lo social, sino en el objetivo de evitar o dificultar que se produzcan. No son pocos los trabajos sobre la enseñanza de la criminología que han apuntado en esta misma dirección, hablando del peso que tiene a la hora de impartir determinadas temáticas, de abordajes basados en la trayectoria profesional o en la casuística pericial, en detrimento de planteamientos con mayor solidez y amplitud científicos sociales, sean tanto teóricas como empíricas. Es verdad que estas trampas, las tres, de acuerdo con mi propia experiencia, aparecen recurrentemente cuando se invita a debatir en clase o a plantearse temas sobre los que investigar. Y yo creo que reflexionar sobre la existencia de estas trampas es necesario y sobre todo es conveniente de cara a poder sortearlas y a profundizar en el profundo carácter sociológico que tienen
tanto el hecho de que se delinca como el hecho de que toda sociedad construya lo delictivo o la necesidad de su control sobre bases profundamente culturales o palpablemente culturales. Hasta aquí esta presentación que no ha pretendido, perdón, nada más que eso, proponer un debate en torno a estas trampas tan presentes, no ya solo en el estudiantado de criminología, sino en nuestro propio sentido compartido de la realidad como sociedad. Apunto ahí mi correo electrónico en la Universidad de Sevilla por si de alguna manera este debate se piensa que puede tener algún tipo de continuidad más allá de lo que suponga su presentación en el Congreso y sobre todo su publicación en el futuro previsto libro de contribuciones. Pues muy buena tarde y un saludo a todos y a todas y de nuevo agradecer a la organización la oportunidad de aportar o de contribuir y recibir aportaciones a nuestro trabajo. Un saludo muy cordial.